Hola mis apreciados estudiantes de la Escuela Bíblica, estamos aquí en La Biblia Habla, tu programa interactivo del estudio de la Palabra de Dios. Te acompañamos junto a nuestro equipo de estudiantes que estamos presentes en este set. Bienvenidos cada uno de ustedes. El tema de hoy es un tema muy importante, lleva por título Esperanza segura ante la muerte. Y antes de nuestro estudio, vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo y Mendelson nos va a ayudar con la oración. Oremos. Nuestro Padre que está en los cielos, te damos gracias, Señor, por estudiar tu palabra. Te pedimos tu iluminación sobre nosotros a través de tu Espíritu, que esté con nosotros aquí, como también con los hermanos que están estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero mostrar a ustedes este interesante comentario. Son famosas las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. Por eso se conoce a las famosas pirámides. La abadía de Westminster en la ciudad de Londres, Inglaterra, es renombrada porque en ella descansan los restos de los hombres y notabilidades inglesas. El cementerio de Arlington en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, en los Estados Unidos, es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Entre la tumba de Cristo y estos lugares existe una diferencia tan grande como la que existe entre la noche y el día. Estos lugares son famosos y atraen visitantes de cerca y de lejos por lo que contienen. Existe una historia sin duda detrás de ello, mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. Y esto es lo que hace la diferencia en la muerte, esperanza y vida. Vida en un ser que nos creó, que murió y resucitó. Y es un tema muy importante porque frente a la muerte reaccionamos de diferentes maneras. Cuando perdemos un ser querido, nuestro corazón se entristece, pero en nuestra mente surge de qué aferrarnos o de qué no aferrarnos. Y es el estudio que hoy vamos a compartir acerca de la muerte con nuestros amigos estudiantes de la Biblia. La primera pregunta, y voy a invitar a Joao que me ayude a responder, ¿cómo se inició la vida? ¿Cómo se inició la vida? Y acá hay un texto en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 27. Bueno, acá dice lo siguiente: y creó Dios al hombre y su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Muy bien. Según Génesis 1:27, ¿quién es el autor de la vida? Dios. Dios. Y dice que Dios creó al hombre a su imagen. Cuando la Biblia habla a su imagen, yo no veo en la imagen de Dios un primate. Yo no veo en la imagen de Dios una materia unicelular. Yo veo una creación perfecta. Y el ser humano fue creado perfecto. Cuando viene a mi cabeza la palabra imagen, yo veo el reflejo de Dios en el hombre. Yo no veo algún objeto, yo no veo algo que no tenga cuerpo, como muchas veces hoy se lo pinta, evolución, etc. Veo un ser creado a imagen y semejanza de Dios, hecho por Dios creador. En segundo lugar, ¿qué proceso para haber creado al hombre siguió Dios para darnos la vida? Sonia, ¿qué proceso siguió el Señor para darnos la vida? Si buscamos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El proceso que Dios siguió fue unir la materia con su espíritu, con el soplo de vida. Una vez una maestra de clase de niños hizo algo que me llamó la atención. Agarró un poco de tierra en su mano y sopló. Ella nos decía, el aliento de Dios más el polvo de la tierra fue un ser viviente, un alma viviente. Lo que comentó la profesora Sonia. Unión de la materia con el soplo de vida. Ahora bien, ya conocemos cuál ha sido el proceso que siguió Dios para darnos la vida. Juan, ¿cómo se inició la muerte entonces? ¿En qué circunstancias? Pastor, en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice así: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Según tu pensamiento, Juan, y la lectura de la Biblia, ¿qué te hace pensar este texto que acabas de leer? Bueno, indudablemente el pecado entró cuando Adán y Eva en el Edén pecaron. Y ahí nos pasaron a nosotros. Uh-huh. Sin embargo, Jesús nos devuelve la vida. Es por eso que anunciamos la segunda venida. Uh-huh. Pastor Johnny. Yo creo que aquí hay algo muy importante para resaltar. En primer lugar, el hombre fue creado para que él pueda ser el compañero eterno del Creador. Uh-huh. O sea que en la idea de Dios estaba que nosotros seamos perennes, seamos para siempre. Pero hubo ahí algo que interrumpió ese plan. Y podemos decirlo de diferentes maneras. La Biblia dice que es el pecado que interrumpió ese plan. O sea, el ser humano se puso en contra de Dios. El plan de Dios era que el hombre viva eternamente. Junto con el Creador. Uh-huh. Ahora, acontece que el ser humano se colocó del lado del que era opositor a Dios. Uh-huh. Creyó en una falsedad, dudó de su Creador. Y eso lo hizo ganador de un desgaste y consecuentemente la muerte. Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes comen del fruto y ustedes van a morir. Exacto. Adán vivió 930 años. Así vivían nuestros antepasados. Pero finalmente vino la muerte. Y esa muerte trajo como consecuencia la pérdida de esa maravillosa eternidad que Dios quería para el ser humano. O sea, la desobediencia hizo que la muerte entrase como un usurpador en la vida de las personas. Y eso estamos comentando. Entonces la muerte entró por medio de nuestros pecados, ¿no? Por la desobediencia del ser humano. El plan de Dios no era que el hombre muriese, pero entró por la desobediencia. Muy bien, ahora, Igor, ¿cuál es el proceso de la muerte? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Qué tú piensas? Bueno, pastor, en Eclesiastes 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el aliento de la vida vuelve a Dios que lo dio. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Dice que somos polvo y al polvo volvemos. Entonces la Biblia dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu o el aliento vuelve a Dios que lo dio. Ese es el proceso. Ahora bien, para entender, ¿cuál es la verdadera condición de los muertos entonces? Pastor Johnny, coméntenos. Vamos a la Biblia. El Salmo 104, verso 29, dice: si escondes tu rostro, se turban. Si les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. O sea que el ser humano, cuando Dios decide retirarle el espíritu o el aliento,
El ser humano queda inerte en la tierra como polvo. Y ya no es más ser humano, ya deja de ser aquel ser prodigioso, con vida, sino simplemente un cuerpo. O sea, con esto la Biblia nos está diciendo que no hay una dimensión de desdoblamiento que salga del ser humano cuando muere, como se dice, el alma y vaya a otro lugar. Exactamente, pastor. ¿Hay algún otro texto que corrobore esto, Ángela? Sí, podemos leer en Eclesiastés 9, el 5 y el 6. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. O sea, pastor, que los muertos dejan de existir y entran en un estado de total inconsciencia. Muy bien. Nada saben, no sienten nada. Pastor Johnny. Siguiendo con ese pensamiento, leamos el Salmo 146, verso 4. Sale su aliento, vuelven a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea que el ser humano, el momento en que fallece, ya no tiene más memoria, ya no tiene más conciencia, el mundo externo ya no vale más nada, y ese ser humano obviamente ya queda registrado en la historia, no tiene más acción en este mundo. Muy bien. Y existe también Hechos capítulo 2, versículo 29 y 32, que es un pensamiento muy interesante. ¿Podemos leer ese texto para corroborar? Sí, dice: hermanos, se puede decir confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Porque David no subió al cielo, pero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, aquí está comentando del rey David, ¿no? Cuando murió, y comenta que cuando la persona muere, queda allí sepultado, no va a ningún otro lugar y queda sepultado e inconsciente. Una señora hace algunos meses atrás me dice: pastor, mi hijo aproximadamente unos 12 años falleció a consecuencia de una enfermedad. Y yo estoy muy destrozada por la muerte de mi hijo. Yo no sé si mi hijo me está mirando en el cielo. No sé si él siente lo que yo siento. Yo estoy pasando ahora momentos así tan tristes, tan llorando todos los días. Yo sé que mi hijo me está acompañando en mi dolor. Yo le dije: sabe, señora, su hijo descansa, duerme. Un día el Señor lo va a resucitar. Él está inconsciente. Porque si Él estuviese mirándole a usted en su llanto, en su dolor, yo creo que Dios sería injusto. Entonces el cielo sería para ir a llorar, para ir a emocionarnos, a amargarnos la existencia. ¿Usted se imagina a su hijo llorando por usted en el cielo al lado de Jesús? Y Jesús no pudiendo hacer nada por volverlo quizás a la tierra a su hijo y verlo vivo físicamente. Y ella comenzó a pensar y me dice: pastor, ¿verdad? Entonces mi hijo descansa, duerme. Duerme. Un día Jesús va a resucitarlo. Va a volver a verlo, va a abrazarlo. Y ella como que, ¿no? Como diciendo: entonces entiendo. Porque se imaginan ustedes, mis amigos, imaginen una madre africana que ve comer, que mira a su hijo cómo los cuervos le comen acá, porque quedó solo en esta tierra, por el hambre. Imaginen el cielo mirando ese cuadro. ¿Será que Dios permite eso? Dios fue muy sabio para mostrar que la muerte es algo totalmente ajeno, pero no que hay sentimientos y pensamientos o dimensiones donde el alma está, no. La persona muere, feneció su amor, todo, no hay más paga. Pero saben, el enemigo fue muy astuto, por eso hoy en día el espiritismo, la comunicación con los muertos, hoy es una práctica muy común en muchos de los países. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Hay una pregunta muy interesante. ¿Es real la comunicación con los muertos? Pregunta número 6. Ángela, ¿puedes ayudarnos
con este texto muy importante? Segunda Tesalonicenses 2:9 dice: la aparición de ese inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. O sea, pastor, que Satanás tiene poder de hacer esas señales, pero son señales mentirosas. La comunicación con los muertos no es posible, es un engaño. Muy bien. Satanás es un ser vivo y es astuto. Y él puede falsificar, sin duda. Él puede meterse como un medium, lo hizo en el huerto del Edén, con una serpiente que comenzó a hablar. Tiene poder, pero no viene de Dios. Y Dios siempre reprochó y reprobó que las personas puedan estar comunicándose con los muertos. Ahora bien, ¿Dios está de acuerdo con la comunicación con los muertos, Cintia? Específicamente, ¿hay un texto? Sí. Deuteronomio 18, del 10 al 12 dice: no hay en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor cualquier que haga estas cosas. Por estas abominaciones el Señor tu Dios echó a esas naciones de delante de ti. Bien clarito, ¿no? Sí. Dice, abominable. Esta práctica es totalmente abominable para él. Muy bien, ahora yo hablé acerca de dormir, Mendelssohn. La Biblia, ¿qué compara la muerte? Interesante Jesús hablando de la muerte. En el episodio de la muerte de Lázaro, encontramos esto en Juan 11, el verso 11 y el verso 13. Dice así: después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Y el verso 13, pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Aquí Jesús compara la muerte con el sueño. Así como nosotros un día arduo de trabajo, llegamos en casa y vamos a acostarnos y ahí dormimos tranquilos, así es la muerte también. Como pasamos muchas actividades durante la vida, satisfacciones, problemas, ansiedades, y llegamos al fin de la vida, ahí descansamos el sueño de la muerte. Así comparó Jesús. Muchas gracias. Ahora bien, pregunta número 9, Sonia. ¿Qué segura esperanza guarda al cristiano después de la muerte? Frente a la tribulación de la muerte, ¿hay esperanza? Sí, en 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Acá tenemos unas hermosas palabras de esperanza registradas en la Biblia, que nos está diciendo que la muerte no es el fin de todo, sino que si nosotros somos fieles a Dios, vamos a participar de la resurrección. Y esa palabra última, Sonia, que dice, alentaos los unos a otros, ¿no? Correcto, que no nos quedemos, que no guardemos esa esperanza para nosotros, sino que la compartamos con las personas para que también tengan la alegría de saber que aunque vamos a perder un ser querido, aunque vamos a sentir tristeza por eso, pero no es el fin de todo, porque si somos fieles a Dios vamos a poder recuperar a esa persona. Hablando de la resurrección, Joao, ¿qué milagro ocurrirá en la resurrección de los justos? ¿Qué dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 53? Bueno, aquí dice lo siguiente, pastor. Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que estos corruptibles sean vestidos de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Pastor, pero antes yo tengo una pregunta a hacer. Después de todo eso que nosotros vivimos, ¿por qué el ser humano tiene miedo de la muerte? Tiene miedo de la muerte porque
no encuentra la esperanza que da la palabra de Dios en cuanto a vivir eternamente cuando Cristo venga. Nosotros podemos tener miedo ante situaciones porque no conocemos qué hay detrás de esas situaciones. Detrás de la muerte existe esperanza. Ahora la palabra de Dios y el texto que leíste, los muertos en Cristo resucitarán primero. Serán revestidos de incorrupción, de inmortalidad. Ahora el hombre es mortal, pero un día vamos a ser inmortales. Esa es la promesa de Jesús. Por eso aguardamos la segunda venida como la esperanza bienaventurada. Pastor Johnny. Yo creo apropiada la pregunta que él hizo, porque eso nos llama a interesarnos más en ver qué dice la palabra de Dios sobre la vida y la muerte. Muchas personas solamente se enfrentan ante la muerte y quedan apesadumbradas, quedan temerosas por lo que va a acontecer después. Sin embargo, no toman el cuidado de investigar, leer. Si usted lee al inicio de 1 Corintios 15, dice que es Cristo quien murió y quedó como ejemplo, o sea, primicias, dice ahí, ¿no? Significa que si Jesús resucitó y fue transformado, cuando nosotros, si acaso morimos, ¿no?, vamos a tener la misma experiencia, teniendo la misma fe de Él, siguiendo los mismos principios. Si acaso morimos, vamos a resucitar. Entonces, esa esperanza está en nosotros y eso debe alentarnos para continuar en esta fe. Y también, pastor, prepararnos porque hay un juicio. Y es verdad que hay personas buenas y malas. Hay un texto que, para cerrar, me gustaría, Ángela, que podamos leer qué sucederá con la muerte y los impíos. 1 Corintios 15, 51 al 53. Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Los impíos, pastor, serán destruidos, ¿no? Y la muerte acabará. Muchas gracias. Juan, quiero que leas ese texto reafirmando algo que te ha llamado la atención en cuanto qué precioso don entonces va a conceder este Dios al hombre. Pastor, en 1 Corintios 15, 53 al 54, volvemos a leer, dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Cuál sería ahí la palabra clave de bendición que Dios va a dar al hombre? Vamos a ser inmortales. Eso. Pensar que vamos a ser inmortales. Si el hombre vivía 930 años y ahora el promedio de vida, según Salmos 90, 70, 80 años, imaginen ustedes la inmortalidad, la eternidad. Apreciado televidente, hoy confía en Dios, aférrate al Señor, confía en su palabra, en las promesas. Y quiero leer un pensamiento, una cita muy inspiradora en este momento que dice lo siguiente: la tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían. Respondieron a esa invitación y surgieron revestidos de gloria, inmortalidad, exclamando: victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Está reafirmando el pensamiento que hemos leído de 1 Corintios. Entonces los santos vivos y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado y arrobador grito de triunfo. Los cuerpos que habían descendido a la tumba con los estigmas de la enfermedad y la muerte resucitaron dotados ¿de qué dice? De salud y vigor inmortales. Los santos vivos fueron transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y junto con los resucitados ascendieron juntos para recibir al Señor en el aire. ¡Oh, qué glorioso encuentro! Los amigos reunidos por la muerte volvieron a reunirse para no separarse nunca más. Hermosa promesa que se presenta de la victoria sobre la muerte. ¿Quieres estar presente aquel día? Y si es que vamos al descanso, y cuando un ser querido va al descanso,
no sueñas con encontrarte con el Señor, ten esa esperanza en tu vida. Toma la decisión de confiar en su palabra. Toma la decisión de entregar tu vida al Señor ahora que es un tiempo de bendición. Quiero invitarte para orar. Señor que estás en el cielo, gracias por la promesa de la resurrección. Tú resucitaste y Señor, esta promesa es válida para nuestra vida. Si hemos perdido un ser querido, coloca la esperanza en nuestro corazón. Ayúdanos a prepararnos para encontrarnos aquel gran día contigo. Muchos quizás vivos hasta cuando vengas, otros quizás iremos al descanso. Mas Señor, confiamos en ti, confiamos en tus promesas. Coloca esta certeza en nuestro corazón. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Apreciados estudiantes de la Biblia y amigos acá presentes, muchas gracias por su aporte, por sus comentarios, y nos encontramos en nuestro próximo estudio aquí en La Biblia Habla. Hasta nuestro próximo.